campañas políticas, pero para que nos explique este tema y cuáles son los puntos clave de este proyecto, está acompañándonos hoy en Blue Maritza Martínez, la presidenta del Consejo Nacional Electoral. Doctora Martínez, buen día, gracias por estar en Blue. Muy buenos días, Diana. Un saludo para Gonzalo y para Ricardo. Doctora Martínez, si hablamos de puntos clave de este proyecto, que además llamó muchísimo la atención que el Consejo Nacional Electoral fuera y radicara este proyecto en el Senado, porque no se había hecho hace mucho tiempo un proyecto que saliera de autoría del Consejo Nacional Electoral. ¿Cuáles son los puntos clave de su proyecto? Bueno, sí, el Consejo Nacional Electoral no ha hecho mucho uso de la iniciativa legislativa que presenta, pero creemos que mientras avanzamos en nuestra labor, hemos ido detectando ciertos puntos que son de una modificación, digamos, fácil. No estamos pretendiendo hacer una reforma estructural a todo el régimen, pero sí estamos abordando tres puntos que tienen gran incidencia en todo el sistema. El primero es la política de aportes en dinero en efectivo. Es que hoy tenemos unas normas que nos han permitido avanzar en la trazabilidad de los recursos, en el manejo durante las campañas, pero tenemos un vacío porque hoy se permite el aporte, la donación, las contribuciones en dinero en efectivo, y en realidad eso dificulta nuestra labor de vigilancia. Entonces el primer punto es eso, se prohíbe totalmente el aporte de dinero en efectivo a las campañas. Debe hacerse a través de una transacción bancaria para que quede desde allí la trazabilidad. El otro punto que hemos detectado es que los grupos significativos de ciudadanos deben rendir un informe de sus ingresos y gastos a partir de la inscripción, pero esta obligación no se extiende a la etapa de recolección de firmas, y esto pues genera una gran asimetría con las demás organizaciones políticas, porque creemos que si vamos a abogar por la transparencia en toda la etapa preelectoral, debemos avanzar esto que hoy no tiene ningún tipo de control, y es los recursos que invierten los grupos significativos de ciudadanos en la etapa de recolección de firmas. Y el tercer punto es la postulación de candidatos de los grupos significativos de ciudadanos. Entonces, ahora lo que se hace, lo que hemos evidenciado en las campañas, es que esta figura se está utilizando para hacer campaña de manera anticipada. Entonces, un comité inscriptor inicia el trámite de recolección de firmas para avalar un candidato y constituir así pues el grupo significativo, pero más adelante abandona las firmas, dice que no logró el número que exige la ley, o simplemente cuando ya inscribe al candidato lo hace con el coaval de partidos con personería jurídica. Ese no es el sentido que sí. Sí, doctora Martínez, es que en ese último punto que usted nos está describiendo, me parece que hay algunos asuntos muy interesantes en los candidatos de grupos significativos de ciudadanos. Por una parte, pues primero que la ley 1475 de 2001 no tenía presupuestado o no tenía contemplado pues que rindan cuentas en las recolecciones de firmas, porque nosotros hemos visto en las campañas que hay, digamos, algunos candidatos que en las ciudades tiene gente regada por toda parte y simplemente dicen, no, son voluntarios. Y aquí los entrevistamos y decían, no, pues esos eran voluntarios, y uno los veía por toda parte. Y uno dice, ¿pero dónde sacan plata para tener gente regada en toda parte? Eso es lo primero que sorprende mucho. Y lo segundo es esto que usted nos está diciendo y que es muy interesante, y es que ya estos candidatos están convertidos, pues este tipo de candidaturas por firmas lo que está haciendo es como una especie de encuesta o una forma de medir la temperatura electoral, ¿no? Esas son las dos, como digamos, lo que tiene que ver con candidatos de grupos significativos. Claro, y es que es una forma de anticipar la campaña avalados por la ley. Entonces, si usted va a constituir un grupo significativo de ciudadanos para que avale un candidato, puede hacer campaña durante el año anterior
sin ningún problema, sin ningún control financiero, puede hacer publicidad y por eso se ha convertido en un mecanismo más que para representar una propuesta alternativa, una propuesta ciudadana, en realidad se convirtió en una herramienta para hacer una campaña anticipada y eso no era lo que buscaba el constituyente. Entonces, vea usted lo que ha pasado a raíz de las ventajas que tiene este tipo de grupos significativos. Entonces, en el 2011 solo se inscribieron 213 grupos. Y ahora en estas elecciones de 2023, eso se ha ido incrementando en cada elección territorial y en las del año pasado ya fueron 1.311 grupos. Doctora Martínez. Entonces creo, sí. Sí, doctora Martínez, es que lo que le voy a decir es, digamos, producto también de la experiencia de tantos años cubriendo información política y electoral en Colombia. El tema de la financiación de las campañas, usted muy bien lo ha dicho, hay mucha reglamentación, se ha dicho de todo. Igual pasa con la rendición pública de cuentas, que son dos de los factores importantes que más perturban y que más daño le hacen al sistema electoral en Colombia. Yo creo que no ha habido un solo candidato presidencial y presidente de la República después del proceso 8000 hasta la fecha al que no se le haya investigado sus cuentas, se le haya investigado su rendimiento de cuentas, su financiación, y al final siguen los escándalos. Odebrecht, todo lo que ha ocurrido ahora con la campaña del doctor Petro. ¿Usted cree que el tema es de leyes o que realmente lo que está faltando es un comportamiento ético, un comportamiento moral, con principios de las campañas, un ejercicio de la veeduría tanto interna como externa, para que no sigamos todos los años repitiendo el espectáculo de la financiación de las campañas? Y no sé, el propósito de esta iniciativa del Consejo Nacional Electoral de Colombia se apunta exactamente a eso, porque no creo que el problema en Colombia sea que no haya leyes, sino que las leyes que hay no se aplican porque precisamente hay una perversidad ética y moral en algunas campañas. No, por supuesto que es una combinación de los dos aspectos que usted menciona, pero hoy sí hay unos vacíos en la ley. Hay muchas leyes, claro, está la 1475, está la ley 130, está la Constitución, está la ley para la oposición, hay muchas normas, pero hay vacíos también que son, deben ser resueltos a través de disposiciones que nos permitan cada día ser más efectivos en la vigilancia y el control que nos corresponden. Hoy es muy difícil, claro que habrá campañas que lo hacen, claro que hay candidatos que no tienen, esa concepción ética o moral y lo permiten en sus campañas, pero entre más instrumentos jurídicos tenga la entidad encargada de ejercer esa vigilancia, pues eso nos facilita el trabajo. Hoy, ¿cuál es el vacío? El vacío es que a usted puede aportarle en efectivo a una campaña, en dinero en efectivo, y a partir de ahí se dificulta mucho qué pasa con ese efectivo. Pero si usted está obligado o la campaña está obligada solo a recibir recursos vía cuenta bancaria, pues a nosotros sí nos facilita mucho hacerle el seguimiento de hacia dónde se destinan esos recursos y si fueron reportados adecuadamente. Es lo mismo con los grupos significativos de ciudadanos. El hecho de que no rindan hoy cuentas abre un boquete para la corrupción, para el ingreso de dineros oscuros, o sea, allí no hay ningún tipo de control. Si tenemos esta obligación de rendir cuentas en esta etapa, seguramente la autoridad electoral va a tener más acceso a esa información y va a poder ejercer mejor sus funciones. Claro, todo es por la transparencia. Pero, doctora Martínez, hay dos interpretaciones políticas con respecto a esta cantidad de pequeños partidos que empezaron a surgir, ¿cierto? Entonces hay quienes dicen, no, más partidos es más democracia. Hay otras personas que dicen, no, pues es mejor tener unos grandes partidos que sean, pues que aglutinen a muchas personas y que representen una ideología y que no estén atomizados. Pero yo le quiero preguntar a usted, ¿qué tanto perjudica a un sistema electoral, al Consejo Nacional Electoral, que haya decenas de partiditos chiquitos?
Bueno, no importa el tamaño de los partidos. Y lo que nos interesa a nosotros y lo que verificamos es que tengan unos estatutos sólidos, unos sistemas que permitan una participación amplia de sus seguidores, así sea pequeño o grande, sean muchos o pocos, pero nosotros lo que pedimos y verificamos en todos los partidos es que tengan sistemas democráticos internos para la elección de sus directivas, para la postulación de candidatos, que tengan unos estatutos que reflejen también los derechos de la mujer, de las minorías, de los jóvenes. Digamos que la evaluación sobre la conveniencia o no la hacemos, porque finalmente hay unas normas que al que cumpla esas disposiciones, pues tiene acceso a una personería jurídica. Sí, lo clave acá es que la cultura democrática y electoral de los colombianos cada día sea más rigurosa, más estricta, y bueno, hacia eso tratamos de encauzar la labor nosotros. Doctora Martínez, sobre el tema de los avales, siempre se ha hablado de la feria de avales en la que se convirtió esta posición que tienen y toman los partidos al momento de las elecciones. El punto que ustedes meten en esta ley y que quieren tramitar es que si yo me voy por firmas hasta el final y ningún partido me pueda coavalar. Pero ¿hasta dónde llega el resto de partidos? O sea, el resto de partidos, por el hecho de ser partidos significativos, chiquitos o grandes, ¿ellos sí pueden seguir recibiendo coavales? ¿No estarían ahí como mediando un poco el tema del derecho a la igualdad? Porque dice la gente que tiene firmas, encima de que tiene que sacar plata para las firmas y para todo, entonces ahora no se puede coavalar, y en cambio los partidos grandes que tienen un músculo fuerte financieramente sí pueden recibir más avales. ¿Ahí cómo lo van a manejar? Pues bueno, dejamos abierta la posibilidad desde el título mismo de poder abordar el tema de las coaliciones, porque ese es un aspecto que también debemos entrar a revisar y queremos dar una discusión en el Congreso para fijar unas reglas que de ninguna manera pretendemos fortalecer el tema de los partidos en detrimento de las iniciativas ciudadanas. No, lo que estamos haciendo con lo de los grupos significativos básicamente es apoyarnos en lo que perseguía el constituyente cuando creó la figura. Es que era una alternativa legítima para la participación política de los ciudadanos por fuera de los partidos. Es un derecho de un ciudadano no identificarse con alguna agrupación política, pero tampoco podemos ir al extremo de permitir que utilizando esa vía, esa ruta, terminaran desconociendo, haciéndole el esguince a las normas que prohíben una publicidad anticipada, solamente la permiten cuando se trata de estas iniciativas ciudadanas. Entonces estamos más bien tratando de generar un equilibrio, que haya campañas en igualdad de condiciones para todos los que quieran participar sin este tipo de ventajas. Y políticamente, viendo ya el proyecto radicado en Senado, ¿ustedes ya hicieron cuentas de con quién cuentan, ahí sí como el cuento, políticamente para que este proyecto salga adelante? No hemos hecho esas cuentas. Yo creo que para los congresistas es un tema importante, interesante. Sé que es polémico, sé que el tema del manejo de recursos, de la prohibición del manejo de recursos de dineros en efectivo genera discusión, pero es una discusión que estamos dispuestos a dar, pues mostrando un poco cómo ha sido el comportamiento en las últimas elecciones en algunos temas, que todos, incluyendo los partidos, los movimientos políticos, los grupos significativos, la organización electoral, todos debemos entrar a revisar y a tratar de mejorar. Finalmente eso va a implicar la consolidación de nuestra democracia. Son, digamos, discusiones que tienen que terminar en algo bueno para el país. Eso esperamos todos. Doctora Marixa, muchas gracias por haber estado en Blue Radio y explicarnos este proyecto, y vamos a estar muy pendientes de que pase en el Congreso de la República. Mil gracias por acompañarnos. A ustedes, muchísimas gracias. Ahí tiene, Gonzalo, el proyecto de ley con el que se quiere modificar la política en Colombia.